Entonces, para la clase de hoy, vamos a tratar de representar coordenadas respecto a una base. Aquí se van a dar cuenta de que esto es una aplicación directa de la definición de combinación lineal. Vamos a determinar la matriz de coordenadas con respecto a una base. Y vamos a determinar una matriz que es importante, que se llama la matriz de transición para cambiarme de una base a otra. Y vamos a determinar cambios de base en Rn, por el momento en Rn. Entonces, yo quiero empezar la clase con un teorema que me parece importante respecto a una base. Entonces, digamos que yo tengo una base. Digamos que tengo una base que llamo S. Obviamente una base va a estar formada por un conjunto de vectores. Si la dimensión del espacio vectorial es n, este conjunto de vectores va a tener n elementos. Entonces va a tener el vector 1, el vector 2, hasta el vector n. Una dimensión finita. Entonces, si S es una base, para un espacio vectorial B, ¿cierto? Entonces, si hay un vector cualquiera de B, lo voy a llamar el vector U. Entonces, tengo un conjunto, ese conjunto es un espacio vectorial, y fuera de eso tengo un subconjunto de ese espacio vectorial, y ese subconjunto, que se llama S, es una base. Determino una base. ¿Qué quiere decir que es una base? Que cualquier vector que pertenece al espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, y fuera de eso que estos vectores son linealmente independientes, ¿cierto? Entonces, sea U un vector de B, entonces, como lo que acabé de decir, U se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de S. ¿Listo? Pero le voy a agregar algo. Nosotros sabemos que cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, pero lo que dice el teorema es que esa combinación lineal es única. Entonces aquí voy a escribir de una y solo una forma. O sea, U se puede escribir como una combinación lineal que es una y solo una forma de los vectores de S, o de los vectores de la base. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vos escribís U como una combinación lineal de los vectores de la base S, ¿cierto? Estos escalares son únicos. O sea, no puede, si yo les digo, muchachos, escriban el vector U como una combinación de los vectores de la base, a todos les debe dar los mismos números. Y el orden es importante, ¿cierto? Porque aquí estamos denotando un orden. Si yo digo que este alfa 1, alfa 2, el orden es importante. ¿Listo? Entonces, la pregunta del millón, ¿entienden el teorema? ¿Cómo me explica a mí, porfa? Pues, me explica eso de, se puede escribir como una combinación lineal de una y solo una forma de los vectores de la base, porfa. Es que, a ver, si yo tengo, vámonos para la base canónica.
si yo tengo este vector, entonces yo le digo, bueno, escriban este vector como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. O de la base normal o de la base estándar. De acuerdo a los libros le dan ese nombre. Listo. Entonces, bueno, tú sabes que esta es la base, digamos que es la base 1, pues sería el conjunto de estos vectores. Si estamos en R2 sería 1,0 y el otro vector J que es 0,1. ¿Cierto? Entonces, si yo te digo, escribí este vector como una combinación lineal de estos vectores, tú harías esto. Este vector es igual a un escalar por el vector 1 más otro escalar por el vector 2. Pues este es el vector 1 de la base y este es el vector 2 de la base que me están dando. ¿Cierto? Sería B1 y este sería B2. Tú encontrarías la solución de este sistema. Entonces la solución de este sistema sería alfa 1 más 0 alfa 2 es igual a 3. Y la otra ecuación sería 0 alfa 1 más alfa 2, esto es un 2, es igual a 2. Entonces de aquí, pues este cancela, queda que alfa 1 vale 3 y que alfa 2 vale 2. El teorema te está diciendo que esta solución es la misma para todos. O sea, que la única forma de expresar este vector como una combinación de los vectores de la base sería 3 veces el vector y más 2 veces el vector j. Esa es, no sé si te respondí. La única solución que va a existir es que esto se puede escribir 3 veces y más 2 veces j. A todos nos debe dar lo mismo. Ese es el teorema. ¿Me entendiste? Sí, profe. Y si fuese otra base, lo mismo, ¿cierto? Solo una. Bueno, eso es en cada base. En cualquier base. Otra base, la misma cosa va a pasar. Vamos a mirar la demostración. Yo aquí borré esto, pero aquí decía que los alfas UI son únicos. Y ojo que el orden es importante. ¿Cómo se demostraría esto? Pues ya tengo el vector U escrito de esta forma, entonces yo digo, bueno, si se puede escribir de una sola forma, vamos a hacerlo por reducción. Entonces yo puedo plantear que el vector U se puede escribir como otra combinación lineal de estos vectores. Entonces yo podría decir que esto es igual a lambda 1 por el vector 1. Voy a utilizar otros números, ¿cierto? Más lambda 2 por el vector 2 más lambda n por el vector n. Entonces, como esto es un espacio vectorial, pues ya me están diciendo que esto es un espacio vectorial, yo sé que el vector u más su inverso aditivo me tiene que dar el vector 0. Eso no tiene ciencia, ¿cierto? Entonces voy a decir que esta es la ecuación A y que esta es la ecuación B. Entonces voy a restar A menos B. Y entonces por el lado izquierdo tendrías esto. El vector U menos el vector U es igual a alfa 1 B1 menos lambda 1 B1 más alfa 2 B2 menos lambda 2 B2. Y así sucesivamente hasta que elimines todo. Alfa n bn menos lambda n bn. Y esto es igual a u menos u, que yo sé que eso me da el vector 0. U menos 1 da 0 en real, da 0 en vector. ¿En qué espacio vectorial estoy andando? No sé, en un espacio vectorial dado que es B. Puede ser polinomios, integrales, derivadas, funciones continuas, matrices, lo que sea. Perfecto, entonces
yo aquí puedo sacar por operaciones entre vectores, pues como es espacio vectorial, esto se cumple así, alfa 1 menos lambda 1 por el vector 1. Aquí me estoy devolviendo, estaría el axioma 7 de espacios vectoriales, ¿cierto? El axioma 7. Más alfa 2 menos lambda 2 por B2. Yo lo aclaro porque hay veces la gente piensa que estos son números reales y van sacando como un factor común. Esto no es un factor común porque esto no es un número, esto es un vector. Pero se puede asociar, es una propiedad análoga. Más puntos suspensivos, por este lado sería alfa n menos lambda n por el vector b sub n. Y esto es igual al vector 0. Entonces, como estos vectores me conforman una base, son linealmente independientes. O sea, yo sé que S es linealmente independiente. Como S es linealmente independiente, pues la combinación lineal igualada a 0 obliga a que estos coeficientes sean ¿cuánto? Para que sean linealmente independientes, tiene que ser ¿cuánto? 0. Y solución única. Entonces la primera ecuación que me saldría es lambda 1, alfa 1 menos lambda 1 igual a 0. La otra sería alfa 2 menos lambda 2 igual a 0. La otra sería alfa n menos lambda n igual a 0, ¿cierto? Y ojo que lo que yo supuse es que habían dos posibles soluciones o dos posibles combinaciones lineales. Y acá obligatoriamente llego a que alfa 1 tiene que ser igual a lambda 1, a que alfa 2 tiene que ser igual a lambda 2 y a que alfa n tiene que ser igual a lambda n, ¿cierto? Y entonces, mejor dicho, el alfa sub i va a ser igual a lambda sub i, ¿cierto? Para i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que u tiene una y solo una forma de escribir los vectores como una combinación lineal. Listo. Eso es como lo que se quería demostrar. Perfecto. Preguntas, muchachos. Profe, eso de que alfa sub 1 es igual a lambda sub 1 es por la solución única, ¿cierto? Uno es el inverso del otro. Estos son números reales. Vos tenés que tener en cuenta que estos coeficientes son números, son escalares. O sea que eso cumple las propiedades de los números de toda la vida que hemos trabajado. Entonces, lo que tenés aquí es que como el conjunto es linealmente independiente, los escalares que están multiplicando los vectores tienen que ser cero. No pueden ser otro número, porque si son otro número, ya no es LI, sino LD. Y la pregunta es, ¿por qué son LI? Porque estos vectores son una base. Si no son base, no pueden ser LI. Perdón, si no son LI, no pueden ser base. Y entonces ya coges este coeficiente y lo igualas a 0, lo igualas a 0, lo igualas a 0, por lo que acabé de decir. Como son LI, estos coeficientes, absolutamente todos tienen que ser 0. ¿La cogiste? Sí, profe, gracias. Listo, entonces asumimos que L se escribe como una combinación lineal única. Listo. Entonces, ahora miren la importancia de esto, muchachos. Yo les decía que la combinación lineal la vamos a ver en todas partes. Eh, el asunto importante aquí es, olvidándome del teorema, pero teniéndolo en cuenta, voy a definir lo que son las coordenadas de un vector respecto a una base. Por ejemplo, en este caso, las coordenadas del vector u.
respecto a una base de datos. Entonces, volvamos a retomar. U, como es un vector del espacio vectorial, se puede escribir como una combinación lineal. Entonces, U se puede escribir como alfa 1 por B1. Alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn. Listo. Pongamos el B1 aquí, más alfa 2 B2 más alfa n Bn. Entonces, esto es verdad. ¿Por qué? Porque los vectores B1, B2, Bn son una base para el espacio vectorial B. Entonces, cualquier vector, recuerden que U pertenece al espacio vectorial. Entonces, cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial, ¿cierto? Se puede escribir como una combinación lineal. Es que esto lo que está implicando es que los vectores que pertenecen a S generan a cualquier vector del espacio vectorial. Entonces, aquí se hace una definición que es importante. Las coordenadas del vector U respecto a la base dada, entonces digamos que la base dada es S. Miren pues cómo se va a escribir esto, muchachos, para que no se enreden. Las coordenadas, lo voy a meter entre paréntesis, entre corchetes, las coordenadas del vector U respecto a la base S. Las coordenadas, listo. Las coordenadas del vector U respecto a la base S va a ser un vector y en ese vector voy a acomodar en el mismo orden a los escalares. Entonces ya empieza a tomar una importancia los escalares de la combinación lineal. Miren, las coordenadas del vector U respecto a esta base es alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa sub n. Listo. Estas son las coordenadas del vector U respecto. Es una definición muy sencilla, pero de aquí parto para todo lo que sigue ahora en adelante. Preguntas hasta ahí. Entonces, miremoslo así. A ver. ¿Cuál es la base canónica? Pongámoslo en R2. La base canónica en R2, digamos que es esta base. La base 1, que tiene los vectores I y el vector J. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Sí. Muchachos, uno escribe I, J y mucha gente se pierde. Recuerden que son los vectores unitarios en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Si estoy en R2. Listo. Bueno. Entonces digamos que hay un vector U que pertenece a R2. Entonces ese vector vos lo puedes representar así. U va a ser igual al vector que tiene componentes 1 y 2. Ahora la pregunta del millón. La pregunta del millón sería, ¿cuáles son las coordenadas del vector U respecto a la base B1? Entonces, la pregunta sería esta. ¿Cuáles son las coordenadas del vector U respecto a la base B1? Entonces, ¿qué se les ocurre? Profe, expresar U como una combinación lineal y los escalares ya serían... Entonces, esa es, y esto es lo más fácil porque esta base canónica te va a generar estas facilidades. Mira, U se puede escribir a alfa 1, ¿cierto? Por I más alfa 2 por J.
O sea, U se escribe como una combinación lineal de los vectores de la base. Vamos a escribir esto con los valores que son. Por ejemplo, U1, U2, esto es U, es igual a alfa 1 por I más alfa 2 por J. Y entonces aquí te sale un sistema de ecuaciones, ¿cierto? La primera ecuación sería alfa 1 más 0 alfa 2 es igual a U1. La segunda ecuación sería 0 alfa 1 más alfa 2 igual a U2. Entonces, los escalares pues son iguales a sus correspondientes. Miren el término que yo utilizo en un vector, componentes. En un vector, componentes. O sea, los escalares son equivalentes a sus correspondientes componentes. Entonces, las coordenadas del vector U respecto a la base 1 va a ser igual a el vector que tenga como, ahora sí, coordenadas 1, U2. Conclusión, cuando trabaje con base canónica, las coordenadas y las componentes del vector va a ser lo mismo. Por eso es que usted coge, por ejemplo, el vector U igual a 1,2 y usted ubica el punto y aquí estoy dando las coordenadas y las coordenadas tienen asociada, como le decían uno en vectorial, tienen asociadas un vector que tiene componentes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando de la base canónica. Aquí estoy teniendo como referencia este vector 1, 0 y este vector 0, 1. ¿Me hago entender? Entonces, en vectorial, tú distinguías vectores y puntos así. ¿Sí recuerdan? Cada punto tiene asociado un vector. Entonces, si hablaba de puntos, decía coordenadas, y si hablaba de vectores, decía componentes. ¿Listo? Pero acabamos de darnos cuenta que si estoy en la base canónica, indistintamente puedo decir coordenadas o componentes. ¿Listo? ¿Por qué no me gusta a mí utilizar esta notación? Porque esta notación se utiliza para el producto interno entre dos vectores. Esta notación de menor mayor se utiliza para el producto interno, por eso no la utilizo mucho. Porque después, bueno, profe, eso es un producto, un vector, que eso es uno de las dificultades que hay en esta área, la notación. ¿Listo? Listo. Preguntas hasta ahí, muchachos. Entonces, si voy a hallar las coordenadas de un vector respecto a la base estándar o a la base canónica o a la base normal, ¿cierto? Lo que tengo que hallar son las escalares, pero usted no se va a poner a hallar eso, usted ya sabe que eso le da el vector. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero voy a cambiar la base. Ya me voy a mover en Rn. Entonces en Rn, la base en Rn sería el vector E1, el vector E2, el vector E sub n, ¿cierto? Y entonces recuerden que el vector E sub i es un vector de esta forma. Todo es 0. Hasta la posición i. En la posición i pongo un 1 y ahí para abajo pongo ceros. Listo. Esta sería la posición i. Posición i. Entonces, si yo tengo el E sub 1, pues el E sub 1 es, en la posición 1 es un 1 y en el resto son ceros. Por ejemplo, aquí tendría en R2, 4, 6, en R6, el E sub 1. Y el E sub 2, pues en la posición 2 ponga un 1 y en el resto ponga ceros. ¿Me entienden? Y esta sería la forma de la base canónica para Rn.
aquí ya no se llaman IJ, pues en R3 nosotros llamamos, la base sería I, J y K, ¿cierto? Estos gorritos quieren decir que son vectores y que son unitarios. Nosotros podríamos decir que este es el vector 1, que este es el vector 2 y que este es el vector E3. Y con la notación que estamos utilizando, sabemos que esos vectores son unitarios, ¿cierto? Y que tienen 1 y 0. Listo. Entonces, ¿cuál sería la base? Perdón, ¿cuáles serían las coordenadas del vector U respecto a la base, a la base canónica? Entonces tú puedes decir que esta base, perdón, las coordenadas del vector respecto a la base 1, pues ya obviamente debo cambiar esta parte del enunciado. Esto sería Rn, porque U pertenece a Rn, y aquí llegaría hasta U sub n. Entonces, haciendo el mismo análisis, tú concluyes que las coordenadas del vector U respecto a la base 1 son las mismas componentes del vector. Exactamente las mismas. Muchachos, pero eso solamente ocurre en las bases canónicas. Esas bases tienen dos particularidades. Todos los vectores son perpendiculares con todos. Bueno, corrijo. Todos los vectores son ortogonales con todos. E1 es ortogonal con E2. E1 es ortogonal con En. Y la otra particularidad es que son vectores unitarios. Se van a dar cuenta que en polinomios también va a aparecer una base canónica en donde todos los vectores son ortogonales entre sí y fuera de eso los vectores son unitarios. Listo. Preguntas, muchachos. Pero entonces puede hacer un ejemplo con otra base no canónica. Claro, para allá voy. Lo importante es que no se me vayan confundiendo con esto, porque después uno les dice encuentre las coordenadas y ustedes dicen, como la canónica. No, ahí no se puede. Profe, y en el parcial, entonces nosotros le podemos entregar así la respuesta de una o hay que hacer los pasos que usted ahorita hizo. Depende si es canónica de una, porque ahí sabe uno que están manejando el concepto. Listo. Pero Bueno, igual todo se reduce pues a hallar los escalares mediante la combinación lineal, ¿no? todo se reduce. Porque es que la definición que di al principio, que es esta, que las coordenadas del vector son los escalares, el vector organizado con los escalares, ¿cierto? Esa es la que vamos a utilizar, estas coordenadas del vector. Vamos para una base que no sea canónica. Por ejemplo, la base B1, B2. Digamos que esta es la base, una base I y J. En R2 esta es la base canónica. Y esto es otra base. ¿Cuántas bases tiene un espacio vectorial? Infinitos, ¿cierto? No, las bases no son únicas. Lo que pasa es que ¿por qué no nos enseñan esta? Porque esta es la más sencilla, la que facilita más el trabajo. Se van a dar cuenta ahorita que grafiquemos un vector en términos de otra base, cómo más o menos se dificulta la cosa. Entonces digamos que esta base está formada por estos vectores. El vector 1 sería el vector 1,0, perdón, 1,1. Y el vector 2 sería el vector 1,2. Listo. Entonces lo que te preguntan es si U es un vector que pertenece a R2, entonces ¿cuáles son las coordenadas del vector U con respecto a la base 2? Esa es la pregunta. Listo. Entonces, a ver, ¿para dónde vamos? Yo lo que tengo que hacer es definir U. Entonces yo defino que U es igual al vector U1, U2.
El vector de componentes U1, U2. Entonces, lo que voy a hacer es escribir el vector U como una combinación lineal de los vectores de la base. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Muchachos, preguntas hasta ahí. No. Este vector, estamos hablando del espacio vectorial R2. ¿Listo? Estos dos vectores también pertenecen a R2. ¿Está claro hasta ahí? Entonces yo podría escribir estos dos vectores en términos de los vectores de esta base. ¿Sí o no? Sí. O sea, el vector I lo puedo escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Sí, no hay problema. O sea, el vector I yo lo podría escribir como, tengan esto en remojo, que este es como para donde voy. Pero el vector I yo lo podría escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. Sí, porque I pertenece a R2. Y nosotros sabemos que si esto es una base, cualquier vector de R2 se puede escribir como una combinación lineal de ellos. ¿Listo? Entonces, y el J. J lo podría escribir como una combinación lineal de los vectores de la base. También. También, ¿cierto? Utilicemos otra letra. No hay problema si utilizo la misma lambda. No hay problema. Vamos a utilizar otra letra. La beta B1 más beta 2B2. Listo. Bueno, ¿qué sistema de ecuaciones te sale aquí? Tú aquí tendrías lambda 1 por B1. B1 vale 1,1. Recuerden, B1, B2. Lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2. Y B2 vale 1,2. Eso es igual al vector I. Y por el lado de la J, tendría lo siguiente. Beta 1 por B1 más beta 2 por B2 eso es igual al vector J. Listo. Entonces, el sistema aquí sería lambda 1 por 1 más lambda 2 por 1 es igual a 1. Y en la otra ecuación sería lambda 1 más 2 lambda 2 es igual a 0. Primer sistema de ecuaciones. Y por este lado me saldría beta 1 más beta 2 es igual a 0. Y la otra ecuación sería beta 1 más 2 beta 2 es igual a 1. Miren pues para dónde voy. Yo puedo resolver este sistema y obtengo que lambda 1 vale 2 y que lambda 2 vale menos 1. Y por el otro lado tengo que beta 1 vale menos 1 y que beta 2 vale 1. Chequen, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 2 da 1, ¿cierto? Eso está bien. Por aquí quedaría 2 menos 1 da 1 y por aquí quedaría 2 menos 2, 0. Entonces ya tengo mis lambdas que obtuve al escribir los vectores de la base canónica en términos de la base que me dieron. Listo. Conclusión, tú puedes decir que el vector I
es igual a, me voy a parar acá, a lambda 1, en este caso es 2, por el vector b, que en este caso es 1, 1, más lambda 2 que me dio menos 1, por el vector B2, y el vector B2 es ¿cuánto? El vector B2 es 1, 2. O sea, escribí el vector i como una combinación lineal de los vectores de la base que me están dando. ¿Vamos bien hasta ahí? Y el vector j, que sería el vector 0,1, lo escribí como una combinación, utilizando estos coeficientes en esta ecuación. Entonces el vector j va a ser igual a menos 1 por el vector 1 más 1 por el vector 2. Mejor dicho, a ver quién me responde. ¿Cuáles son las coordenadas del vector i en términos de la base 2? ¿Y cuáles son las coordenadas del vector j en términos de la base 2? ¿Quién me ayuda? La del vector i en términos de la base 2 es 2 y menos 1. Perfecto. El La otro otra. menos 1 y 1. ¿Todos lo entendieron? ¿Todos lo entendieron? Listo. Ahora sí me voy para donde yo quiero estar. Miren, acá. Alguien que me recuerde estos resultados ahorita, porfa. Estos resultados, listo. Para que los tengan por ahí en cuenta. Voy a tratar de no borrarlos, pero... A ver, yo sé que... Muchachos, yo sé que el vector u, cualquier vector en el espacio vectorial que me esté dando, en este caso R2, se puede escribir como U1 por I más U2 por J. Hasta ahí vamos. Sí. Entonces voy a cambiar I y J. Bueno, voy a escribirlo aquí en colores. U1 por I más U2 por el vector J. ¿Qué hice ahí? Pues escribí el vector U como una combinación de los vectores de la base canónica, ¿cierto? Pero voy a trabajar con esto. Miren, voy a trabajar con esto. Esto es I y esto es J. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, donde diga I, lo voy a cambiar. Entonces, esto me queda así. El vector U lo voy a escribir como U1 por I. ¿Pero qué es I? I es 2 veces el vector 1 menos una vez el vector 2. No sé si me entiendan. Más U2 por el vector J. Y el vector J es esto, menos una vez el vector 1 más una vez el vector J. El vector 2, perdón. J es igual a menos 1v1 más 1v2.
Preguntas hasta ahí. Profe, ¿por qué puso el U sub 1? Porque es igual pues, ¿por qué lo puso? Pues el U sub 1 y el U sub 2. Ajá. Porque es que si vos estás en R2, decime cuál es la base canónica para R2. Y J. Pues los vectores y J. Entonces, digamos que vos tenés un vector U. Escribime este vector U como una combinación lineal de los vectores de la base. Como la base es canónica, eso es igual a 1 por I más U2 por J. Cualquier vector en la base de R2 se puede escribir como términos como una combinación lineal, que es muy sencilla. Es que es tan fácil que uno no la ve. Mira, por ejemplo, digamos que el vector U es igual al vector 4,8. Un vector. Escríbemelo como en términos de la base. Tú me puedes escribir U es igual 4 por 1,0 más 8 por 0,1. De aquí la cantaleta mía al principio de la clase diciendo que estas eran las coordenadas que en la base canónica eran las mismas componentes. Entonces, cualquier vector vos lo puedes escribir como U1. Bueno, de pronto aquí te perdiste porque no escribí el vector en esta forma. Ahora sí lo ves. Sí, profe, ahí con la explicación. Entonces mira que este vector yo lo puedo escribir como una combinación de los vectores de la base. ¿Y yo para qué hice este desarrollo? Para dejar el vector en términos de los vectores de la base. De la base no canónica. Son B1 y B2. ¿Sí me En entienden? términos de otra base. Exacto, porque miren la base que me dieron. Ya el vector 1, el vector U me quedó en términos de las bases. Y entonces lo que les quiero demostrar es cómo encontrar las coordenadas de un vector en términos de otra base. ¿Listo? Entonces, aquí se puede aplicar pues álgebra de vectores. Yo llegaría más o menos a esto. El vector U es igual 2U1B1. Recuerden que U1 es un escalar. Más por menos, menos. Menos U2B1. Entonces, menos U2 por B1. ¿Y esto daría cuánto? Más U2 U2, por B2. B2. Y podemos agrupar, claro. Vamos a agrupar. El vector U sería igual. Miren pues lo que va a pasar. Voy a agrupar B1s y saco factor común de una vez el vector. 2U1 menos U2. Que multiplica al vector de la base. Y el otro término sería más menos U1 más U2 ¿por cuánto? Por B2. Por B2. Entonces, lo que está entre paréntesis y gris, ¿son escalares o vectores? Escalares. Bueno, o sea que U está escrito como alfa veces B1 más beta veces B2. O sea, U está escrito como una combinación lineal de los vectores de la base. Ahora sí me entendieron por qué utilicé los escalares, perdón, los vectores de la base canónica.
para poder escribir el vector en términos de una combinación lineal de los vectores de la base dada. ¿Listo? Entonces, miremos cuánto valdría alfa 1. Miren, hagan la analogía. El vector u es igual a alfa 1 por el vector 1 más alfa 2 por el vector 2. Entonces tú aquí puedes deducir algo, ¿cierto? ¿Cuánto vale alfa 1? ¿Y cuánto vale alfa 2? Esto es por independencia lineal, muchachos. Uno le dicen, antes de este curso, le dice, las componentes son iguales. Esto es por independencia lineal. Por independencia lineal, ¿cuánto vale alfa 1? ¿Todos de acuerdo? Sí. Y alfa 2 vale eso. Esto es un 2. ¿Listo? Entonces, ahora sí, facilito. Miren, las coordenadas del vector u respecto a la base 2, ¿cuáles serían? 2 u sub 1 menos u sub 2. Esto es un vector de 2 por 1, ¿cierto? No es que esto sea una matriz. Voy a correr esto para allá porque se me confunden. Menos u sub 2. ¿Y la otra coordenada? Menos u sub 1 más u sub 2. Perfecto. Vámonos para álgebra de matrices. Tú puedes escribir esto así. Dígame si no. 2 menos 1 menos 1, 1 por el vector u sub 1, u sub 2. Importante aquí resaltar, estas son las componentes del vector. ¿Listo? Lo que pasa es que en la canónica esta matriz es la identidad, entonces me genera lo mismo, me genera el mismo vector. ¿Listo? Pero lo que es más interesante aquí es esto. Esta columna, la voy a encerrar así. Esta columna, sí, son las componentes de I de acuerdo a la base 2. Si se dan cuenta de eso, allá atrásito nosotros encontramos las componentes de I respecto a la base 2. Y esta otra columna son las coordenadas de J respecto a la base 2. Profesor, fue cuando encontramos, por ejemplo, el vector y con respecto a la base 2, las coordenadas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, sí. Cuando resolviste que me ayudaron a encontrar alfa sub 1, que lo encontramos con lambdas y con betas. Este vector es el valor de lambda 1, lambda 2, beta 1, beta 2. Profe, Señor. entonces eso podría ser directo, ¿no? Pues. Claro, es que para allá voy. Tú encuentras estas matrices, estos vectores de acuerdo a la base canónica y armas esta matriz. Y esta matriz es demasiado importante, se llama la matriz de transformación. De la base 1 a la base 2. ¿Listo? Ya lo vamos a generalizar. Bueno, digamos, recuérdenme cuál era la base. Uno. Casi no me acuerdo. Y 1, 2. Y 1, 2. Esta era la base 2, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que el vector u en R2 es este vector, digamos que es menos 1,1. Pregunta, ¿este vector se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores? Claro. Claro, porque ya sabemos que estos vectores son una base. Una forma fácil de mirar si son una base es ubicándolos, el punto 1, 1 por acá.
y el 1, 2, 1, 2 por acá. Como los vectores no son colineales, o como los vectores no son LD, recuerdan que los vectores LD son estos, que están sobre la misma línea. Se dice que los vectores son una base. En R2 es supremamente fácil chequear si es una base. La otra que puedes hacer y que sirve para todos los espacios vectoriales es formar una matriz, calcular el determinante. Si el determinante más diferente de 0, quiere decir que los vectores son LI. Y como este número de vectores es igual a la dimensión del espacio vectorial, la dimensión de R2 es 2. Como este número de vectores es igual a la dimensión, yo digo que estos vectores son una base. Entonces, eso hay que probarlo, pues, pero uno lo hace como al ojo lo hace uno. ¿Listo? Entonces, la pregunta del millón es, para esta base y para este vector, ¿cuáles son las coordenadas del vector respecto a la base 2? Si yo les hago esta pregunta, esto me lo responden de inmediato. ¿Cuáles son las coordenadas del vector respecto a la base canónica? Menos Son las 1 y mismas, 2. ¿cierto? Pero esta sí me queda como... Entonces, lo que yo hago es utilizar esta matriz. Porque esa matriz me va a funcionar para convertir de la base 1 a la base 2. Listo, es una matriz de transformación de la base 1 a la base 2. Entonces tú dices, el vector U respecto a la base 2 se puede calcular utilizando la matriz de transformación, que es 2 menos 1 menos 1, 1, por el vector U1, U2. Entonces recuerden, este es el vector U en términos de la base canónica. ¿Vamos bien? Esta columna es uno de los vectores de la base canónica escritos en términos de la base 2. Y esta columna es uno de los vectores de la base canónica, el otro escrito en términos de la base 2. ¿Listo? O sea que para encontrar las coordenadas del vector U en términos de mi nueva base, yo realizo esta multiplicación. Esto me va a dar uno de 2 por 1. Menos 2, menos 1, 1. ¿Está bien? Menos 2 menos 1 menos 3. Gracias. Y por este lado, 1 más 1, 2. Ah, listo. Ojo pues, el vector tiene componentes. Menos 1, 1. Como aquí no me dicen en qué estoy parado, yo asumo que esto es la base canónica. Pero cuando vaya a graficar este vector con respecto a esta base, tengo que tener estas coordenadas. No puedo graficar esta. Estas son las componentes, tengo que tener estas coordenadas. Menos 3,2. Listo. Entonces redondeemos el tema. Esta matriz se llama la matriz de transformación. Que en el video allá encontramos una matriz de transformación. Listo. Esta matriz va de B1 a B2. Miren que yo estoy convirtiendo un vector que está en la base canónica a la base 2. Por eso es una matriz de B1 a B2. Mejor dicho, tú puedes escribir que las coordenadas del vector U en términos de la base 2 absolutamente siempre van a ser igual a la matriz de transformación por las coordenadas del vector U respecto a la base 1. Esta es la ecuación con la que nos vamos a guiar de ahora en adelante. Muchachos, preguntas. Profe, Señor. entonces, para hacer esa matriz de transformación, siempre los vectores de la base canónica se tendrían que expresar como combinación lineal de la base que me están dando, ¿cierto? Para hacer Sí, esa matriz. y si te vas a brincar de una base a otra,
sin que ninguna de las dos sea canónica, escribís los vectores de una de las bases en términos de la otra base. O sea, no tiene que ser canónica. Lo que pasa es que la canónica me da mi pie por facilidad. Pero hay que encontrar esos Profe, vectores. espera, no borre, porfa, que para tomarle una foto. Ya. Esto estábamos en R2, ¿cierto? Vamos a definirlo de manera general, o sea, en polinomios, en matrices, no solamente en Rn. Vamos a definirlo de manera general. Bueno, miren cómo se saca la matriz de transformación. Digamos que tengo dos bases. La base 1 va a tener n vectores. Y la base 2, ¿cuántos vectores tiene que tener? N. No puede tener más ni menos, tiene que tener n vectores. O sea, cualquier base tiene que tener el mismo número de vectores, que eso es lo que se llama la dimensión del espacio vectorial. Listo. Entonces, vamos a definir la matriz de transformación. Miren lo que voy a hacer. Voy a ver, cualquier vector de acá, respóndame, cualquier vector de acá se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Sí. Claro, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque B2 es base, entonces cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, yo podría encontrar, por ejemplo, el vector 1, las coordenadas del vector 1, en términos de la base B2. ¿Se puede encontrar eso? Claro. Sí, profe. Y podría encontrar las coordenadas del vector U2 en términos de la base B2. Y así sucesivamente podría encontrar las coordenadas del vector U sub n en términos de la base B2. Claro. Cualquier vector en el espacio vectorial se puede escribir con una combinación lineal de esto, y fuera de eso yo puedo escribir las coordenadas de este vector en términos de la base B2, ¿cierto? Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Esto qué son, muchachos? Esto que estoy encerrando aquí, ¿qué es? ¿Un número, un vector o una matriz? Un vector, profe. Un vector, el vector compuesto por alfas, ¿sí recuerdan? Porque es que estas coordenadas pues son las combinaciones lineales, entonces sería alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más alfa n Bn, y entonces el vector U sub i, las coordenadas del vector U sub i escrito en términos de la base B2 sería igual a este vector. ¿Me hago entender? Estos son vectores. Entonces, como estos son vectores, yo podría formar una matriz con estos vectores. Las coordenadas del vector 1 en términos de la base 2. La primera columna. La segunda columna, las coordenadas del vector U2 en términos de la base B2.
Y así sucesivamente hasta la enésima columna, que sería las coordenadas del vector U sub n en términos de la base B2. Y esto te forma una matriz de cuánto por cuánto. Una matriz cuadrada. Esa matriz la voy a llamar la matriz A. Y voy a definir que A es la matriz de transformación de la base B1 a la base B2. Muchachos, exactamente el procedimiento que hice en el ejemplo anterior con la base canónica y otra base cualquiera es esto. Encuentro las coordenadas de una de las bases en términos de las otras y las arreglo en filas, en columnas, perdón. Y esa es la matriz de transformación. Pero yo tengo una pregunta. Señor. Es que siempre las matrices de coordenadas generan pues un vector de n por 1. Sí. Depende netamente de la dimensión del espacio vectorial. En este caso, la dimensión de este espacio vectorial, ustedes me dijeron que era n, porque la base tiene n vectores. ¿Listo? Entonces ya sería erróneo, pero pues en otro espacio vectorial o que pueda aparecer n por 2 Porque es que de tamaño. tenés que generalizar esto. Esto no lo puedes ver solamente como vectores, ¿cierto? Aquí te van a aparecer, dependiendo, por ejemplo, la dimensión de P sub n, los polinomios de grado menor o igual a n. La dimensión es n más 1. Entonces te van a aparecer 6 numeritos. Por ejemplo, si hablamos de los polinomios de grado menor o igual a 5, te van a aparecer 6 coeficientes. Un vector que tiene 6 coeficientes. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. Y cambiaba matrices por vectores, te van a aparecer el número de escalares que te van a aparecer dependiendo de la dimensión. En el parcial había un punto, vamos a ver si lo hicieron bien, que preguntaba cuál era la dimensión de las matrices simétricas de 2 por 2. Uno de los puntos preguntaba eso. ¿Cuál es esa dimensión? 4. 4. O 2. 3. Es 3. Entonces, ¿cuántos escalares te van a salir? 3. Si la base mire, si la base tiene 3 vectores, pongámosle la matriz 1, la matriz 2, la matriz 3. Si esta es la base para las matrices simétricas, entonces cualquier matriz simétrica, digamos una M, se puede escribir como una combinación lineal de estas matrices. Entonces, ¿cuál sería las coordenadas de la matriz respecto a la base B? Entonces ya tú sabes, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Te sale un vector de 3 por 1. Siempre la dimensión está ahí metida, siempre. ¿Sí recuerdan por qué la dimensión de esas matrices es 3? Porque es que esas matrices se pueden escribir así. Una matriz simétrica de 2 por 2 es A, B, aquí tiene que ser B y aquí tiene que ser C. Y eso se puede escribir como A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 1, 1, 0, más C, que multiplica a 0, 0, 0, 1. Entonces, cualquier matriz simétrica de 2 por 2 se puede generar con este conjunto de matrices. 1, 0, 0, 0. La otra sería 0, 1, 0, 1, 0. Y la otra sería 0, 0, 0, 1. O sea, cualquier matriz simétrica de 2 por 2 se puede generar con esta matriz. ¿Sí lo ven? Entonces la dimensión es 3. Listo. 4 si son matrices de 2 por 2, no simétricas.
que pasa es que aquí como le meto la cuñita de que son simétricas, aquí me equivoqué. Bueno, preguntas muchachos. Niñas, ¿no hay preguntas? Bueno, vamos a ver si me entendieron. Digamos que B es la matriz de transición. Bueno, aquí utilicé el término transición, transformación, legalmente es transición. De la base B2 a la base B1. ¿Alguien me la puede generar? ¿Cómo generaría yo esa matriz? Tengo que tener en cuenta los vectores de la base. ¿Cuál sería la primera columna? Entonces, este vector, encuentro la matriz de coordenadas de este vector en términos de qué base. B, De la 1. B2. Perfecto. Sí le ven la como... ¿Cuál sería la otra columna? B2 B2. Entonces sería las coordenadas de B2 en B1. respecto a la base B1. Mm. Y así sucesivamente puedo encontrar la enésima fila que sería ¿cuál? La BN Las en base coordenadas de BN. Ojo porque ya nos dimos cuenta que las coordenadas y BN son diferentes respecto a la base B1. ¿Listo muchachos? Y aquí lo voy a soltar así como muy suelto, no debería hacerlo, ¿cierto? Pero estas dos tienen una relación importantísima. La voy a escribir aquí, eso es un teorema. En cualquier caso, esta matriz es la inversa de esta. Mejor dicho, si usted quiere encontrar la matriz de transición de B2 a B1, encuentre la inversa de esta y vas a llegar. Eso es como brujería parece. Bueno, hijos, preguntas. No, pero por ahora vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Listo, voy a escribir el procedimiento, pero yo creo que aquí ya la pillaron. No sin encontrar las coordenadas de un vector respecto a otra base, generar la matriz y esa es la matriz de transformación o de transición. Voy a escribir un procedimiento para encontrar la matriz de transición. De la base canónica a cualquier base. Entonces revisen las notas. En el ejercicio, ¿qué hicimos? Miren, es muy sencillo. Eh, A es esta matriz para la base canónica. O sea, lo que hago es escribir estos vectores como columna.
¿Sí me entienden? Porque como son lo mismo. Exacto. Porque es que como las coordenadas del vector respecto a la base canónica son ellas mismas. O sea, yo te digo a vos gráfica 1,2, nosotros nunca habíamos hablado de bases. Se supone que esto está en la base, usted llega y arranca. 1 con 2. Prun, las coordenadas y las componentes es la misma vaina, yo no me enredo con bases, ¿cierto? Pero ahora sí vamos a representar un vector en diferente base, pues sobre todo en R2, porque en R3 sí. En R3 ya es maluquito y en R4 pues ni se diga, ni se puede. Listo. Entonces, esta es esta sería la matriz de transformación. Listo, de la base 1 a la base 2. Listo. Y aplicando el teorema anterior, pues lo que hago es esto, muchachos, facilito. Y ya. ¿Me entendieron? Vamos a jugarle. Pero espere, eso de la inversa, ¿qué significa? ¿Para hallar qué? Es que mira, vos podés pasar de la base 1 a la base 2. O de la base 2 a la base 1. Hasta ahí vamos. Sí. Si la matriz de transformación o si la matriz para pasar de la base 1 a la base 2 es la matriz A, la inversa de A es la que te sirve para pasar de la base 2 a la base 1. Hay una relación ahí metida, la inversa está metida, ¿cierto? Ah, listo, profe. O sea, vos podrías pensar esto, bueno, si voy a pasar de la base 1 a la base 2, tengo una matriz de transformación que la llamo A. Y si voy a pasar de la matriz de la base 2, perdón, a la base 1, pues voy a utilizar la matriz de transformación C. Pero esta A y esta C no son cualquiera. Esta tiene que ser la inversa de esta, o al revés. Listo. Una es la inversa de la otra. Bueno, miremos un ejemplo. Digamos que tengo la base 1. Y la base 1 es la base canónica en R3. Listo. Y tengo la base 2. Y ahora sí tengo que escribir tres vectores en R3 que generen y que sean linealmente independientes. Entonces 1, 0, 2. El otro vector sería 3 menos 1, 0. Muchachos, esto es una base para R3. B2 es una base para R3. Profe, yo creo que Pero no. no le falta como Es vector. imposible porque para R3 nosotros sabemos que la dimensión es 3 por 3. 3. O sea que aquí tienen que haber 3 vectores. ¿Me entienden? Yo no puedo dejar eso así con 2 vectores. Ya eso sería un subespacio, pero no es una base para el espacio vectorial. Aquí tiene que tener otro vector. Y la condición es que los vectores sean LI. Entonces 0, 1 y 2. Bueno, primero miremos si esto es una base. Entonces recuerden, como tengo 3 vectores en R3, para verificar si estos 3 vectores son una base, lo que me basta es saber si son LI. Entonces la pregunta del millón es, ¿estos 3 vectores son linealmente independientes? Entonces tú generas una matriz con ellos. Y encuentras el determinante. Expandamos la fila 1. Entonces sería 1 que multiplica a menos 2. Más posición impar, le pongo el signo contrario.
Elimino esta y esta. Entonces te queda por menos 2. Y este 0 no lo tomo en cuenta. ¿Qué te queda? Cuatro. Eso está bien hecho. Sí, ¿cierto? Sí, profe. Ah, no, aquí es 3. Y esto es menos 2. Eso está bien. Da 6. Bueno. No me interesa ni tanto. Me interesa es que no me dé 0, ¿cierto? Como el determinante es 0, quiere decir que las columnas son LI, luego B2 es una base para R3. Bueno, lo primero que chequeé es que esto sí es una base, porque te pueden tirar un conjunto de vectores que no sean base. Listo. Fácil. ¿Cuál es la matriz de transformación de B1 a B2? Tienen que ser los mismos vectores. Perdón, de B2 a B1. Entonces sería esta. ¿Y cuál es la matriz de transformación? Ahora sí, para tirarme de aquí a allá. Entonces sería la inversa de esta. Si esta es A, la matriz de transformación sería la inversa. Pregunta hasta ahí. Listo. Miremos polinomios. ¿Cuál es la base canónica para los polinomios? Por ejemplo, para P2. Recuerden que P2 es el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, ¿cierto? Una base sería esta. La canónica es esta. 1, X y X2. Con estos tres vectores tú generas cualquier polinomio de grado menor o igual a 2. Recuerden que el polinomio en X sería a sub 2X2 más a sub 1X1 más a sub 0. Un polinomio de grado menor o igual a 2, ¿cierto? En donde los a sub I son cualquier número reales. Perfecto, entonces digamos que tengo otra base. Tengo la base 2 y esa base es 4X menos 1. Listo. 2X2 menos X. Y el último vector es 3X2 más 3. Bueno, lo primero es a chequear. La base 2 es base. Bueno, B2 es base. El conjunto B2 es base. Entonces, no basta sino con chequear como la dimensión de P2. ¿Cuál es la dimensión de P2, muchachos? N más 1. Es 3. Si yo chequeo que estos vectores son LI, con eso es suficiente porque está cumpliendo lo de la. Entonces, ¿cómo chequeo que son LI? Pues aplico definición de LI. Sería
alfa 1, B1 más alfa 2, B2 más alfa 3, B3. Y eso tiene que ser igual al vector 0. ¿Cuál es el vector 0 en este caso? 0x2 más 0x más 0. Perfecto. Multipliquemos esto. Te queda 4 alfa 1 por x menos alfa 1 más 2 alfa 2 por x a la 2 menos alfa 2x más 3 alfa 3 por x a la 2, ¿cierto? Más 3 alfa 3 igual a ¿cuánto? Al vector 0. Perfecto. Y agrupemos x2. Entonces te queda 2 alfa 2, mírenlo por acá, más 3 alfa 3. Eso multiplica a x al cuadrado. Lo que tenga x sería este, 4 alfa 1 menos alfa 2 por x. Lo que no tenga nada, más menos alfa 1 más 3 alfa 3. Y eso es igual a 0x a la 2 más 0x más 0. Por independencia lineal te salen estas tres ecuaciones. La primera, menos alfa 1 más 3 alfa 3 vale 0. La segunda, 4 alfa 1 menos alfa 2 vale 0. La tercera, 2 alfa 2 más 3 alfa 3 vale 0. Y con esto planteo una matriz, que sería esta. Escribamos de una vez el determinante. Menos 1, 0, 3. 4, menos 1, 0. Y la otra sería 0, 2, 3. Listo. ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cuánto da este determinante? Menos 1. No, el resultado de una vez. Ah, Ustedes no hacen eso en Excel, en MATLAB, en esos cosas. yo creo que eso da 15. Bueno, miremos. Es menos 1, 4, 0. 0, menos 1, 2. 3, 0, 3. No me van a equivocar ahí. Listo, y aquí le meto la fórmula más m de matriz, determinante, y señalo. Le doy enter y me dice que es 27. 27. Listo. Entonces el determinante es 27. Lo que me interesa es que sea diferente de 0. Si el determinante de la matriz es diferente de 0, implica que este sistema tiene solución única trivial. O lo que es lo mismo, alfa 1 tiene que ser alfa 2, tiene que ser alfa 3 y tiene que ser 0. Entonces con esto generó, son LI y B2 es base. Listo. Pregunta hasta ahí. Bueno, vamos a hacer lo que hacíamos. Vamos a escribir
estos vectores en términos de esta base. ¿Listo? Miren pues, ¿cuál serían las coordenadas del vector 4x menos 1 en términos de la base 1? Entonces, el término independiente, x y x a la 2. Entonces yo diría que sería menos 1, por x viene el 4, y por x a la 2 no hay. Ok, ¿cuáles serían las coordenadas del vector 2x a la 2 menos x escrito en términos de la base B1? Entonces, término independiente no hay. Con x va el menos 1. Y con 2 va, y con x a la 2 va el 2. Listo. ¿Y cuáles serían las coordenadas del vector 3, x a la 2 más 3? ¿Sí ven cómo me ayuda la base canónica? Es que B1 es la base canónica. Entonces esto sería 3, 0, 3. Listo. Entonces ya con esto tengo la matriz de transformación de B2 a B1. Esa matriz sería estas columnas. O sea, menos 1, 4, 0. La otra sería 0, menos 1, 2. Y la otra sería 3, 0, 3. Esta es la matriz de transformación de B2 a B1. ¿Y cómo encuentro la matriz de transformación de B1 a B2? La inversa de esta. Entonces la hacemos en Excel. Listo. ¿Cómo se hace? Señalas, si la matriz es de 3×3, señalas 9 espacios, así como lo estoy haciendo yo, y escribes M de matriz inversa. Y señalas la matriz a la que le vas a calcular la inversa. Y le das Control Shift Enter. Todo lo que sean resultados de matrices, excepto el determinante, Control Shift. Control Shift. Si yo le doy Enter, él nada más me da, bueno, aquí me la calculó por esta versión de Excel, pero las versiones antiguas solamente generan el primer espacio. Listo. Ahora lo otro, yo no puedo eliminar una celda. No puedo eliminar una celda. Puedo eliminar toda la matriz, sí, pero una celda no, porque ya es un arreglo. Entonces démosle por acá formato de celda y le digo que me lo ponga en decimales. Listo. Y ya me queda así. Entonces, esa sería como la matriz de transformación. Bueno, aquí está trabajando con una cifra decimal. Ahí quedó mejor. Entonces esa sería como la matriz de transformación, sería lo que dijimos, la inversa, que sería esto. Menos un noveno, menos un noveno. Ojo que aquí él me está tirando aproximaciones. Miren que no, estas dos filas no valen 0. Son valores muy pequeños, pero no valen 0. Listo. Bueno, no importa, es que no me importa mucho la inversa, me importa es que esa es la matriz de transformación. Punto 3, punto 7, punto 1, punto 4.
Listo. Muchachos, ¿me entendieron? Sí, señor. Pregunta, profe. Uno le podría entregar esos dos últimos resultados así. No habría Claro. problema. Sí, porque aquí ya se supone lo que ustedes saben sacar inversas. Listo. Sí, señor. Bueno. Hay gente que es tan descarada que le manda a uno hasta la imagen del Excel ahí. Al menos que interpreten, ya se bloqueó esto. Ya con esa matriz de transición puedes encontrar las coordenadas del vector de la base B2 en términos de la base B1. Bueno, pregunta hasta ahí. Preguntas. Bueno, ayúdenme con este ejercicio. Vamos a buscar el vector de coordenadas de este vector que pertenece a R2. Listo. Con respecto a la base B. Esta base tiene estos vectores. El vector 1, 0 y el vector 1,2. Pregunta, ¿estos dos vectores son una base para R2? Sí. ¿Por qué? Porque uno no es múltiplo del otro. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, si el vector, bueno, vamos a mirar cómo se graficaría este vector. La cosa es la siguiente, miren. Ya dijimos que es una base, entonces tú vas a graficar los vectores. Por ejemplo, este va a ser el vector B1 y yo lo grafico en la base, en el plano cartesiano. Este va a ser mi vector B1. Ahí vamos. Y voy a graficar el vector B2. Y ya cuando lo grafico, ya sí salgo de toda duda, estos dos vectores son una base. Estos dos vectores son una base. ¿Por qué? Porque no son colineales, no están sobre la misma línea. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, si yo les digo que las coordenadas del vector X respecto a la base B son estas, digamos que son 3 y 4, o 3 y 2, para no irnos muy allá. ¿Cómo graficarías vos esto acá? Vos no puedes hacer esto. 1, 2, 3, 1, 2. Porque este vector que está acá, lo voy a llamar U. Sería respecto a la base
estándar, a la base canónica. ¿Sí me entienden? Yo lo que tengo que hacer es que ya los nuevos vectores van a ser mis ejes. Miren pues, el vector 1 está en esta dirección, o sea que mi nuevo eje va a ser este vector. Este va a ser mi nuevo eje. Ahora la pregunta del millón. Lo que mide el vector 1 van a ser mis nuevas unidades, que en este caso coincide, listo, no hay problema. Estas van a ser mis unidades. Y el vector 2, que es 1, 2, se convierte en mi nuevo eje. Entonces, mi nuevo eje sería por acá. Ya tengo dos ejes que no son perpendiculares, por eso es que uno trabaja con las bases canónicas. Entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer proyecciones del vector B1 como las cuadrículas que tengo ahí para la base canónica. Estoy haciendo las mismas cuadrículas para la base 2. Esto con reglas más fácil, pues, pero bueno. Y asimismo, este vector que lo tengo en rojito, yo puedo hacer las correspondientes líneas. Y ahí ya tengo mi nuevo sistema cartesiano. Ya no, perdón, ya no es cartesiano, mi sistema coordenado. Cartesiano es el que utilizamos. Hagamos otra línea de estas. Listo. Ahora tú dices, bueno, vamos a graficar las coordenadas 3,2 respecto a la base que me están dando. Entonces tú dices, listo. 3 respecto al eje B1. Entonces vos haces así. 1, 2, 3. Llegaste acá. Y vas a subir 2. Entonces subes 2. 1, 2. Este va a ser mi punto. Y mi vector X va a ser este. Muchachos, ¿me entendieron? O sea, el punto sería 3 en B1, 1, 2 en B2. Ese sería mi punto. Pregunta hasta ahí. Si yo quiero pasar esto a coordenadas de la base estándar, digamos que la base es I, J, yo haría lo siguiente. Miren pues, las coordenadas del vector en la base estándar sería, escribiría este como una combinación lineal, ¿cierto? De B1 Profe, más 2 veces B2. Señor, ese mapa sin coordenadas, entonces solamente va a afectar a Y, el X lo vamos a operar igual. en este caso, porque es que mira que este primer vector es el mismo vector Y. Ok. Ok, entonces ya me queda 3 veces B1 más 2 veces B2. Ya estoy pasado a la base estándar. O sea que esto te queda, ¿qué vector? 3 por 1 más 2, 5, 3 por 0 más 4, 5,4. Vamos a olvidarnos de esto. Vamos a olvidarnos de las rayitas. Entonces, el vector en la base canónica tiene coordenada 5,4. Entonces, ahora sí estoy parado en este
estoy parado en I y en J. Entonces camina 5 a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y subí 4. Listo. 1, 2, 3, 4. Eso no dio. ¿Quién me dice por qué no dio? Porque el punto gris está mal ubicado, muchachos. Miren las coordenadas del vector. ¿Sí ve que ustedes lo dejan equivocar a uno? Las coordenadas del vector son 3 en el B1. 1, 2, 3. Y suba 2, pero yo estaba subiendo con respecto a la base canónica. No, miren que en este caso esto es 1 y esto es 2. 2 veces el vector. Por eso es que escribe como combinación lineal. Entonces ahora sí me da el punto acá, que me da respecto a la base canónica y respecto a la base B1. ¿Sí vieron el error que cometí? Es que el vector es esto, el vector 2 es esto, entonces una unidad va a ser un vectorcito de eso. ¿Listo? ¿Qué se mostró ahí? Entonces, dependiendo del tamaño, lo que uno va a subir. Sí, claro. Mira que aquí ya esto es 1, esto es 2. Otro vector igualito sería el 3. Otro vector igualito sería el 4. Listo. Lo importante del asunto es que el vector sigue siendo el mismo. El vector no te cambia, es un invariante. Cambian las coordenadas y las componentes respecto a la base que vos lo expreses, pero el vector sigue midiendo lo mismo, tiene la misma inclinación. ¿Está bien? Pero entonces uno se basa en el vector de la derecha, el número de abajo, para ir aumentando en esos. Sí. Ok. Voy a detener la grabación.